Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Realmente para nosotros es un glorioso privilegio. Muchos en las edades pasadas, en los tiempos pasados, en siglos pasados y dispensaciones pasadas, desearon este privilegio y poder oír y hablar estas cosas que podemos oír y hablar en este tiempo y que aún podemos grabarlas, podemos escribirlas y todas estas cosas y oírlas y requete oírlas, pero que en tiempos pasados muy pocos lograron oír y a los que lograron oír les fue prohibido escribir. Bueno, pero en este tiempo de parte del Señor no está prohibido escribir lo que los truenos hablaron, sino más bien lo que está es ordenado que sí, que se dé a conocer lo que los truenos han hablado. Está ordenado que se grabe, que se escriba y se dé a conocer el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida del Señor, que es lo que los truenos hablaron. Ese es el misterio más grande de toda la Biblia. Por eso estaba oculto, escondido hasta este tiempo en que estamos nosotros viviendo, en que los truenos darían a conocer el misterio de la segunda venida del Señor. Bueno, ya entonces sabemos cuál es ese misterio, conocemos ya ese misterio. Ahora vamos en esta mañana a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 8. Leemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Oremos al Señor. Dios eterno, he aquí ante tu divina presencia venimos. Te damos gracias por tus bendiciones y te rogamos hables a nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Hijo de David. Amén, amén. En esta mañana yo creo que el Señor nos dará algunas cosas que realmente necesitamos para seguir adelante en el plan que el Señor tiene para Él cumplir en y a través de sus hijos. En esta hablábamos el viernes pasado sobre el tema lo que está entre el sexto y el séptimo sello. O sea, en palabras más sencillas, hablábamos sobre el tema la brecha entre el sexto y séptimo sello. Porque lo que está entre el sexto y séptimo sello, pues esa es la brecha entre el sexto y séptimo sello. Bueno, vimos ahí las cosas que habían entre el sexto y séptimo sello, entre la sexta y séptima trompeta y entre la sexta y séptima copa. Todas estas cosas las vimos ahí en medio de todo esto. Ahora yo no sé si ustedes notaron, yo no sé si nos dio tiempo, yo creo que no, el viernes, para ver lo que había, lo que había entre la sexta y séptima copa. Y aquí entre la sexta y séptima copa, entre la sexta y séptima copa, usted puede ver que el derramamiento de la sexta copa se relaciona con el río Éufrates, las aguas del río se secan y la preparación del camino para los reyes del oriente. Y entonces dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta y de la 13 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos, o de los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces mire lo que dice aquí entre la sexta y séptima copa, dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón. Ahora vea usted que también ahí entre la sexta y séptima copa, ahí usted encuentra estos tres espíritus a manera de rana. Usted encuentra que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Y usted encuentra por el otro lado, eso ahí usted vio esa parte, por el lado de la obra del diablo que estará haciendo, pero por el otro lado, el otro ángulo de la obra en sí, la obra de Dios, usted encuentra el anuncio de parte del Señor que Él dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Un anuncio de su venida. De su venida, no de tal manera que el mundo entero se daría cuenta de su venida, sino como ladrón. Ahora mire, aquí la página 59 y 60 del mensaje titulado Los ungidos de los últimos días dice una Apocalipsis, ahora terminando en Apocalipsis. Ahora fíjense en algo aquí rápidamente mientras estamos terminando nuestra plática. Fíjense en Apocalipsis 16, 13 al 14, si lo quieren anotar, porque es posible que no tengamos tiempo para leerlo y quiero que lo tengan. Ahora noten, esto es el sonido entre la sexta y séptima copa. En unos cuantos minutos terminaremos. Ahora, terminando, fíjense en Apocalipsis 16, 13 al 14, entre la sexta y séptima copa, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. ¿Se fijaron en eso? Salieron de la boca de alguien. Ahora, fíjense rápidamente, ¿están listos? Una trinidad de espíritus. Ahora, hermano denominacional, quédese quieto por un minuto. No se vaya a ir del cual todos ustedes allá que están conectados, está en la conexión telefónica, no vaya a parar su grabadora. Quédese quieto por un minuto y escuche. Si usted es nacido de Dios, lo hará. Una trinidad de ranas. Una rana es un animal que siempre mira para atrás. Él nunca mira para ver a dónde va. Siempre mira para ver de dónde vino. ¿No pueden ver dónde nació el trinitarismo? Recuerden, tres espíritus inmundos, espíritus individuales. ¿Lo están recibiendo? Noten, ellos miraron para atrás hacia el concilio de Nicea, donde nació la doctrina de Trinidad. No está en la Biblia. Eso de la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. No hay tal cosa. Ellos miraron para atrás al concilio de Nicea, en Nicea, Roma, donde nació la Trinidad. Fíjese de dónde vinieron. Noten que la Trinidad de ranas salió de una Trinidad vieja. Dio vida a una Trinidad nueva. Su mamá, ¿de qué salió? Una Trinidad, o de una Trinidad. El dragón, ¿ven? La bestia y el falso profeta. Una Trinidad nueva para... ¿Cuándo han de salir estas ranas? Fíjese, está hablando de la Trinidad. Ahora fíjese aquella Trinidad vieja que salió del concilio de Nicea. Y ahora, ¿para dónde están caminando? Para Roma otra vez, en el concilio mundial de iglesias, en el concilio ecuménico. Y entonces, si aquel concilio de Nicea dio lugar o parió tres ranas, o ese es el trinitarismo, aquella Trinidad vieja, ahora acá vuelve la cosa a caminar hacia atrás, porque las ranas caminan mirando para atrás, y entonces ahora en este nuevo concilio, ¿qué es lo que da lugar o qué es lo que pare? Una nueva Trinidad. Dice, ¿de qué salió? Una Trinidad. El dragón, ven, la bestia, el falso profeta, una Trinidad nueva para... ¿Cuándo han de salir estas ranas? ¿Cuándo? Noten, estaban allí todo el tiempo, pero no fue manifestado hasta entre la sexta y séptima copa. Un poco antes de que se abrieran los sellos para revelarlo. Porque en el mensaje del séptimo ángel los misterios de Dios eran conocidos. Todas estas cosas de Trinidad y bautismo falso y lo demás ha de ser hecho manifiesto. Ahora, usted puede darse cuenta aquí de que, fíjese, estas tres ranas, estos tres espíritus a manera de ranas, son esos tres espíritus a manera de ranas que ahora salen en una nueva Trinidad entre la sexta y séptima copa, ¿ve? Entonces, al salir esa nueva Trinidad, pues no es otra cosa sino el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿ve? Entonces, para moverse acá en este tiempo final, así como se movió la Trinidad antigua, que nació en el concilio de Nicea, como se movió a través de las edades, ahora esta nueva Trinidad surge entre la sexta y séptima copa, para moverse en este tiempo final, ¿ve? Hacer un recorrido en este tiempo final. Entonces, esto es una de las cosas en cuanto a la obra del diablo, lo que está entre la sexta y séptima copa, lo cual entonces hemos estado viendo
que es lo que se ha estado moviendo hace algún tiempito y cada día se seguirá moviendo de una manera más fuerte hasta que por fin trata de hacer lo mismo que bajo esa Trinidad, bajo el trinitarismo, hicieron a los verdaderos cristianos del Señor. Pero en esta ocasión no siendo la edad de mártires, va a haber una escapatoria para los escogidos del Señor y que la cosa va a ser de parte de Dios, la cosa va a ser una cosa muy poderosa para contrarrestar esos tres espíritus a manera de rama. Ahora, esto es lo que vemos entre la sexta y séptima copa. Estas cosas que vemos ahí son la brecha entre la sexta y séptima copa. Las cosas que vimos el viernes pasado son la brecha entre la sexta y séptima copa, la brecha entre la sexta y séptima trompeta, la brecha entre el sexto y el séptimo sello, o sea, lo que estaba entre el 6 y el 7. Ahora en esta mañana pues vamos a continuar por esta línea que el Señor comenzó a darnos y vamos a ver no lo que está entre, sino lo que está en. Vamos a ver entonces lo que está en el séptimo sello, en la séptima trompeta y en la séptima copa, lo que está en el 7. Como hemos oído a través del cuarto Elías, el 7 es un número perfecto. El 7 es un número en donde Dios completa su obra. Por lo tanto, siendo el 7 un número tan importante, porque las matemáticas de Dios son perfectas, y Dios se perfecciona en el 3 y en el 7. Por lo tanto, entonces tenemos que vigilar los números de Dios, porque la obra de Dios se perfecciona en 3 y en 7. La obra de Dios se perfecciona en 3 y en 7. Por lo tanto, entonces, tenemos que vigilar las matemáticas de Dios porque la obra de Dios está perfecta en las matemáticas de Dios. Si usted conoce las matemáticas de Dios, bueno, entonces usted podrá entender entonces la numerología bíblica y el cumplimiento de cada una de las cosas que Dios tiene para él llevar a cabo. Ahora encontramos nosotros que estando nosotros viviendo en este tiempo en el cual pues ya sabemos lo que está supuesto a cumplirse, entonces pues tenemos que estar vigilando. Mire aquí tenemos algo muy importante, por ejemplo. Mire aquí 4:48 de los sellos. Mire lo que nos dice aquí Dios a través del cuarto Elías. Dice: ahora queremos hablar por un rato acerca de este séptimo capítulo para formar una brecha entre el sexto y séptimo sello, porque es todo el material que tenemos. Entre el sexto y séptimo sello tenemos el llamamiento de Israel. Ahora vamos a ir un poquito más directo aquí al tema de esta mañana, que es lo que está o lo que hay en el 7. En el séptimo sello, en ese 7 lo que hay es que la venida del Señor, porque el séptimo sello es la segunda venida del Señor. Y en ese séptimo sello, en la venida del Señor, entonces tenemos que ver lo que hay en la segunda venida del Señor, lo que Dios ha de cumplir en su segunda venida. ¿Qué es lo que hay en el séptimo sello? ¿Qué es lo que hay en el 7? Vamos a dejar que el cuarto Elías nos narre algo de las cosas que hay en el 7. Página 464 y 465 de los sellos nos dice: ahora veamos el primer verso del capítulo 8 de Apocalipsis. Yo pensé que estaban cansados, pero traten de escuchar por un tiempo más. Pedimos que el Dios del cielo nos ayude, es mi oración. Debemos de recordar que este séptimo sello es el fin de todas las cosas. Ya estamos empezando a ver las cosas que hay en el séptimo sello, en el 7, correcto. Las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos, todo termina. Es el fin de este mundo agitado, el fin de la naturaleza agitada, y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis 10, del 1 al 7, donde el ángel dijo: el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando ese gran evento suceda. Allí todo termina. ¿Y cuál es el gran evento que sucede? El gran evento del séptimo sello
el gran evento de la segunda venida del Señor. Cuando ese gran evento de la segunda venida del Señor acontezca conforme a su orden, entonces encontraremos en el séptimo sello, encontraremos en la segunda venida del Señor el fin de todas las cosas. Entonces el séptimo sello es el que proclama el fin de todo. ¿Y el séptimo sello es quién? El Señor en su segunda venida. Sigo leyendo, dice: al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. Ahora yo me quiero parar un poquito ahí, ya que estamos hablando de lo que está o de lo que hay en el 7. Y entonces tenemos que examinar lo que hay en el sello número 7. Una de las cosas que hay al final del séptimo sello, vean ustedes, al final del séptimo, no al principio del séptimo, sino al final del séptimo, al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. Vamos a pararnos un poquito ahí. Esto tenemos que cogerlo en esta mañana con mucho cuidado para que podamos ver estas cosas. Quiero leer por aquí, página 363, 365 y 366 de las edades. Aquí dice que al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. Al final del séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. ¿Y cuándo será el final del séptimo sello? Porque al final del séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia. Entonces, al leerla aquí en las edades, vamos a ver entonces cuándo es el fin del séptimo sello. Vamos a ver cuándo es el fin del séptimo sello. Y aquí lo vamos a ver muy claro. Ya usted va a ver. 363 de las edades dice: la edad de la Odisea empezó alrededor de principios del siglo XX, quizás durante el 1906. ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios he tenido multitudes de visiones. Como un siervo de Dios he tenido multitudes de visiones, de las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado. Déjenme predecir, no dije profetizar, sino predecir, que esta edad terminará alrededor de 1977. Entonces, habíamos leído que al final del séptimo sello, al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. ¿Para qué tiempo el cuarto Elías pone el fin de la edad de la iglesia? Para 1977. Entonces, el fin del séptimo sello, ¿para dónde es colocado? Entonces, ya usted puede ver, al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. Al final. Bueno, recuerde, al final de este séptimo sello, usted puede entender que el séptimo sello es la segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Ese es el misterio del séptimo sello. Entonces, al final del séptimo sello, entonces, es el fin también de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. Fíjese, al final, quiero seguirlo leyendo bien aquí, al final de este séptimo sello, es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. Es el fin del séptimo sello mismo también. Es el fin de las trompetas. Es el fin de las copas. Y aún es el fin de la entrada al milenio, o de la introducción al milenio, como ustedes quieran leerlo. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Entonces es muy importante conocer qué es lo que está en el 7. Porque en este sello número 7, en este séptimo sello, está el fin del mismo séptimo sello. Está el fin también de la edad de la iglesia. Y conforme al cuarto Elías, él dijo que para el 77, para alrededor del 77, la edad de la iglesia terminaría. Ahora déjeme seguirlo leyendo acá en otro lugar. Dice en la página 365, dice: en la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fue ruinas, cráteres y humos sobre la tierra de América. Y basándome en estas 7 visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años, doy esta predicción. No es profecía. Que estas 7 visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año
1977. Y aunque muchas personas juzguen que este es un pronóstico irresponsable, en vista que Jesús dijo que empero de aquel día y la hora nadie sabe, Marcos 13:32, y todavía yo me mantengo firme en mi creencia después de 30 años, porque Jesús no dijo que nadie podía conocer el día, mes o semana en que su venida habría de ser completada. Así que repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Ahora, al final de este séptimo sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas, y aún es el fin de la introducción al milenio. Y para 1977, para mí, y yo creo y mantengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina les respaldó en esto, que él sabía y conocía, que el año 77 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Bueno, entonces ya usted puede ver en qué año estamos. Entonces usted puede ver entonces que estamos viviendo aún en el fin del séptimo sello. Porque en el fin del séptimo sello es el tiempo del fin de la iglesia, de la edad de la iglesia, es el fin aún del séptimo sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas y aún es el fin de la entrada o de la introducción al milenio. Todo eso es contenido en el séptimo sello. ¿Qué le parece? El 7. Y ahí entonces tira la parábola y dice que es como disparar un cohete al aire y ese cohete explota por aquí cerca y mucho más alto hace otra explosión. Y entonces ya usted sabe lo que Dios nos permitió ver con relación a esa parábola. Ahora noten que la apertura dice, en esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada del milenio. Ahora noten que la apertura de este sello fue tan tremenda que hasta los cielos mismos fueron silenciados por este evento por el tiempo de media hora. Ahora es tan tremendo que no hubo nada que se moviera por ese tiempo. Una media hora puede que no sea mucho tiempo si usted se está divirtiendo, pero estando en suspenso entre la vida y la muerte, puede ser como un milenio. Esto fue tan grande que ni el mismo Jesús habló de ello, ni ninguno de los demás tampoco. Juan no podía escribir nada, no. A él le fue prohibido escribir acerca de esto, solamente dijo que había silencio. Y los 24 ancianos ante el trono, tocando sus arpas, ellos cesaron de tocar. Los ángeles cesaron de cantar. Piensen en los querubines y serafines que tenían, que vio Isaías allá en el templo con sus 3 pares de alas. Tenían 2 sobre la cara, 2 sobre los pies y con 2 volaban. Día y noche estaban ante Dios diciendo, Santo, Santo, Santo es Dios Todopoderoso. Y cuando entraba al templo, vio que temblaban las columnas del templo con la presencia de estos ángeles. Y ahora estos serafines santos se callaron. Los ángeles cesaron de cantar. No había ninguna alabanza ni ninguna adoración alrededor del altar. No había nada. Había un silencio como de muerte por el tiempo de media hora. Todas las huestes celestiales estaban en silencio por esta media hora, cuando fue abierto este misterio del séptimo sello en el libro de la redención. Piénselo, pero sí está abierto porque el Cordero lo abrió. Lo que yo creo es que todos estaban dominados por un temor reverencial. No sabían, pero de repente allí estaba y ellos cesaron de hacer todo. Entonces, usted puede ver lo que hay en el 7. Lo que hay en el 7 es tan grande que aún en el cielo hubo silencio por casi media hora en la apertura de este séptimo sello, cuando este séptimo sello fue abierto en el cielo. Ahora recuerde que el silencio fue en el cielo. Cuando este séptimo sello sea abierto aquí en la tierra, no va a haber ningún silencio. ¿Ve? Hubo silencio en el cielo por casi media hora, porque no era el tiempo para conocerse ese misterio todavía por los seres humanos. Y a Juan le fue dicho que no escribiera lo que los truenos hablaron, porque lo que los truenos hablaron es el misterio por lo cual hubo silencio en el cielo.
Y el silencio que hubo en el cielo fue por la apertura del séptimo sello. Entonces, encontramos que eso es lo que está en el séptimo sello, la segunda venida del Señor. Y en la segunda venida del Señor está, ¿qué? Está el fin de las edades. En el final, o al final de la venida del Señor, al final del séptimo sello, está el fin de la edad, el fin de la edad de la Odisea. Está el fin del mismo séptimo sello. Está el fin de las trompetas. Está el fin de las copas. Y está el fin de la introducción al milenio. Ahora, en el séptimo sello fue visto ¿qué? El fin de la introducción al milenio. Ahora mire cómo es la introducción al milenio. Y entonces usted verá que esta introducción al milenio, que es vista y que está en el séptimo sello, al final del séptimo sello está esto. Dice, hablando de Jesús, él tomó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto aparte para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos viendo el reino de Dios viniendo en poder, y ellos viendo la venida del reino de Dios mostrado. Amén. Ellos fueron traídos en visión, traídos a ver el reino de Dios en ensayo, mientras venía. ¿Ves? Ellos lo que vieron fue el ensayo, mientras venía la introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron allá arriba? Ellos vieron la introducción del milenio. Ellos vieron la venida del reino de Dios. Ellos vieron la segunda venida del Señor en su reino y la introducción a el milenio. Y todo eso está ¿dónde? Al final del séptimo sello. Todo eso está dentro del séptimo sello. Y si todo eso está dentro del séptimo sello, usted puede ver entonces que la venida del reino, conforme al orden de la venida del reino, es el Señor viniendo por segunda vez, viniendo en gloria, viniendo en su reino, conforme al orden de su venida con Moisés y Elías. Y eso está en el séptimo sello. Ahora usted puede ver la venida de Moisés y Elías, o la venida del Señor con Moisés y Elías. Entonces, esa es una de las cosas que está en el 7. Ahora, vamos a seguir adelante para ver un poquito más sobre estas cosas, porque en esto, pues, el tiempo termina cuando aparece, cuando todo esto sucede, es el fin del tiempo. Ahora vean ustedes, en el fin de ese séptimo sello es el fin del tiempo. El tiempo termina y entonces ese ángel mensajero levanta su mano al cielo y jura por el que vive para siempre que el tiempo no será más. El tiempo se acabó. Entonces cuando el tiempo se acaba, si el tiempo se acaba, entonces, ¿qué pasa? Se acabó el tiempo para los gobiernos. Se acabó el tiempo para las religiones. Se acabó el tiempo para los comercios mundiales. Se acabó el tiempo para todas las cosas de esta tierra. Se acabó el tiempo para todo entonces. Y eso sucede al final del séptimo sello. ¿Ve usted? Entonces es anunciado, es proclamado el fin de todas las cosas. Y eso es algo que está dentro del séptimo sello. Por lo tanto, entonces vemos lo que el cuarto Elías dijo, que para el 1977, todas estas 7 visiones que él vio, y la última fue ¿cuál? La última fue la visión tremenda de la tremenda explosión que sacudió América, y él miró para atrás, y cuando miró, lo que vio fue humo, cráteres y ruina. Y esa visión que él vio, ya otros en la Biblia la habían visto también. Ya otros hombres de Dios habían tenido esa séptima visión. Porque siempre en el 7 es que está algo muy importante. Ahora, sigue diciendo aquí, dice, hablando de las 7 visiones, dice que ya todas pues están en su cumplimiento, y si alguna falta pues está en proceso. Y dice, ¿qué es lo que queda?
Nada con excepción de Hebreos 12:26. La voz del cual, la voz, no pierdan eso, que no es cualquier casualidad, que no va a ser de casualidad lo que va a ocurrir, sino que es que la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, o aún una vez más, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Bueno, ¿y bajo el ministerio de quién es que la tierra va a ser conmovida y aún los cielos van a ser conmovidos? Pero esa no será la voz de un hombre, será la voz de Dios en un hombre. Y la voz de aquel que una vez conmovió la tierra dice, aún una vez, o aún una vez más, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más Dios sacudirá la tierra. Y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la renovará. En marzo del 64, aquel terremoto de Alaska el Viernes Santo conmovió al mundo entero. ¿Y cómo ocurrió ese terremoto? No fue de casualidad, fue la voz de Dios en el cuarto Elías que habló y pronunció juicio, y cuando lo pronunció a los 2 o 3 días, por poco se hunde Alaska. En el Viernes Santo. Noten esto, en el Viernes Santo no es que las religiones de este tiempo dicen que el Señor murió o que mataron al Señor. Bueno, cuando el Señor murió allá, también hubo un terremoto. Y luego cuando resucitó, también hubo un terremoto. Dice, en marzo del 64, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. ¿No dijo el cuarto Elías que las cosas que Dios hizo a través de él eran solamente una muestra de lo que él haría más adelante en una forma plena? Los milagros, las señales y todo lo que Dios hizo a través de él, él dijo, esto solamente es la muestra de lo que él va a hacer más adelante. Dice, él va a castigar a este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Y esos temblores vienen por causa de los terremotos. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa sin reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria, con muy grande gozo. Bueno, ahí usted puede ver que Dios va a sacudir este mundo, pero va a sacudirlo de una manera en donde va a caer todo lo que puede caer. Entonces, ve usted que la séptima visión que tuvo el hermano Branham fue ¿qué? Fue la visión de la tremenda explosión, donde cuando él miró para atrás, cuando miró para América, lo que vio fue humo, cráteres y destrucción, ruina. Entonces, él dice que para el 77 esas 7 visiones deben cumplirse y todos los sistemas mundiales, o debe poner fin a todos los sistemas mundiales. Todo lo que puede caer, tiene que caer. Por lo tanto, entonces, lo que ocurre con ese terremoto, o con esa explosión, o con ese estremecimiento que Dios va a estremecer, no solamente la tierra, sino los cielos. Todo lo que puede caer, va a caer. Los sistemas mundiales van a caer. Los sistemas religiosos tienen que caer. Los sistemas económicos tienen que caer. Todos los sistemas tienen que caer. Bueno, así es que todo lo que puede caer, en lo literal y en lo espiritual, tiene que caer. Entonces, ¿para qué fecha él coloca que todo eso debe suceder? Ya usted puede ver entonces en el tiempo en que estamos viviendo, y entonces cada uno de nosotros, nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra seguridad, tenemos que tenerla colocada en el único lugar que puede soportar toda esa sacudida que va a venir. Y eso es en el redil del Señor cuando Él venga por segunda vez.
porque todo eso estará en el número 7, en el séptimo sello. Ahora encontramos que es la única manera de escapar. Los 144,000, ellos estarán bien. ¿Por qué? Porque ellos estarán en el redil del Señor, en el redil del Señor cuando Él regrese hacia ellos en el ministerio doble de Moisés y Elías. El Señor regresa a Israel con Moisés y Elías. Y solamente en ese redil estarán esos 144,000 que podrán soportar todas las sacudidas y todas las plagas que hayan de venir. Porque es que todas esas cosas que han de venir, encontramos que a los que tienen el sello de Dios, no les ha de tocar esas cosas que han de acontecer. Ahora, fíjese, el 7 siempre es el número más importante de todo. Por eso es que cuando llega el número 6, luego entre el 6 y el 7 hay un paréntesis, hay una brecha, y después se entra al 7. Encontramos que en el 7, en el séptimo sello, ahí es que aparecen ¿qué? Las trompetas. Ahí es que aparecen las trompetas en el séptimo sello. Y entonces, luego se sigue hablando de las trompetas, la primera, la segunda, o sea que es algo así como los mismos sellos. Se sigue hablando de las trompetas, primer trompeta y fue derramada y pasó tal y tal cosa, segunda trompeta y fue derramada y pasó tal y tal cosa, hasta que se llega a la sexta. Y después, entre la sexta y la séptima hay un paréntesis, y luego de eso, en ese paréntesis aparece, ¿qué? En ese paréntesis aparece Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11, y encontramos que luego se llega a la séptima trompeta, y en la séptima trompeta todas las cosas que ocurren ahí. Y luego de eso, luego de la séptima trompeta, luego se pasa más adelante ¿a qué? A las 7 plagas. O sea que siempre que se llega al 7, el 7 da lugar a 7 cosas más. ¿Entendieron? Fíjese, cuando se llega a el séptimo sello, pues da lugar ¿a qué? A 7 sellos más, que son los 7 truenos. Y entonces ahí se abren o se da a conocer ¿qué? 7 trompetas. Aparecen entonces 7 trompetas luego de eso, y cuando las 7 trompetas o 6 trompetas son sonadas después, entonces hay un paréntesis y después viene la séptima trompeta. Y en esa séptima, entonces aparecen ¿qué? Aparecen vamos a decirlo más claro, aparecen 7 trompetas más. Y luego se sigue adelante, aparecen 6 copas, y luego de las 6 copas hay un paréntesis ahí, y luego aparece la séptima copa, y en la séptima copa hay 7 copas. Espero que me hayan entendido, porque 7 siempre es completación. ¿Ve? En el 7, bueno, vamos a ver si es verdad. En el 7 hay 6 ahí incluidos. ¿Ve? Para usted llegar al 7 tiene que tener primero 6. Bueno, en palabras más claras, ahí en el 7 usted encuentra los otros 6, o los 6 anteriores. En el séptimo sello usted encuentra ¿qué? Los 6 sellos anteriores. En la séptima trompeta usted encuentra las 6 trompetas anteriores. En la séptima copa usted encuentra las 6 copas anteriores. Como también en el cuarto caballo del anticristo, en el caballo amarillo, usted encuentra los 3 caballos anteriores. Bueno, fíjese, es que antes de llegar al 7, los 6 anteriores se cumplen de una manera esporádica, de una manera temporera, y no en una manera plena. Pero cuando se llega al 7, 7 habla de plenitud. Entonces, fíjese, los 7 sellos, vamos a ver, los 6 sellos anteriores, pues encontramos que esos 6 sellos anteriores los vimos en las edades de la iglesia, y cada uno de los sellos tuvo su tiempo, pero cuando se llega al 7, encontramos que ahí se llegó al final, y cuando se llega al final, entonces, ahí mismo al finalizar en el 7, en el mismo 7 da comienzo, ¿a qué? Da comienzo a una nueva obra en el cual se encontrará, ¿qué? Se encontrará lo mismo que se encontró en el tiempo anterior hasta llegar al 7, pero que en el mismo 7 se encontrará todo condensado o recopilado, y en un tiempo corto
se cumple todo lo que primero tomó aproximadamente 2000 años. 7 edades tomó para cumplirse todo eso. Anterior, ahora, en un corto tiempo, se cumple todo a la misma vez en el número 7. Porque en el 7 están los 6 anteriores también. Entonces, es conocido como los 7 sellos que sellan los 7 truenos. Entonces, las mismas cosas que se movieron allá, se mueven acá. Las mismas cosas de parte del diablo que se movieron allá, se mueven acá en contra del pueblo de Dios. Y las mismas cosas que Dios movió allá para defensa del pueblo de Dios, Dios las mueve acá. Pero ¿qué encontramos? Que acá el diablo se mueve de una manera en donde él lo que tiene es una recopilación de todo lo que había hecho allá para hacerlo acá en un corto tiempo, todo a la misma vez. Pero Dios también tiene una recopilación de toda su obra y acá la manifiesta en toda su plenitud. Por lo tanto, entonces, todas las bendiciones que estaban repartidas en las 7 edades de la iglesia, ahora las encontramos todas a la misma vez para un grupo que estará viviendo. Y en las edades hubieron 7 mensajeros con 7 mensajes y hubieron 7 grupos de escogidos a través de las edades que forman un solo grupo. Acá solamente habrá un mensajero, el cual será Cristo en su segunda venida conforme a su orden, dándonos en un solo mensaje, dándonos 7 mensajes. Y en una sola bendición, dándonos todas las 7 bendiciones. Y en una sola plaga, derramando todas las plagas a la misma vez sobre el mundo pecador. Porque si usted observa bien, usted encontrará que en la séptima plaga es un resumen de todas las plagas que encontramos ahí en la Biblia. Y la séptima trompeta es que un resumen de todas las trompetas. Por eso es que cuando a Israel le suena la séptima trompeta, en la séptima trompeta le van a sonar o le va a ser tocada o le va a ser predicado todas las trompetas. ¿Ve? En la séptima le son anunciadas las otras 6 anteriores, que ya se cumplieron. O sea que en la séptima se encontrarán las 6 anteriores. Y en la séptima plaga se encontrarán las 6 plagas anteriores. Ahora vamos a verlo en esta tarde o en este día, de una manera rápida. Ya vimos lo que había en el séptimo sello. En el séptimo sello está el final de todo. En el séptimo sello está la séptima trompeta, está la séptima plaga, y ahí está todo. Veamos que en la quinta y sexta plaga encontramos que, y en la sexta y séptima trompeta encontramos que ahí fue la ocasión, en una ocasión, fue abierto el pozo del abismo y de ahí salieron, del pozo del abismo salieron langostas, o sea, salió humo y del humo salieron langostas y fue oído el número de ellas, 200,000, dice el hermano Branham. Entonces encontramos que todo eso estuvo cumpliéndose parcialmente en el tiempo de las edades. Parcialmente eso se cumplió. Por ejemplo, encontramos que esos espíritus salieron entre la sexta y séptima plaga. Salieron entre la sexta y séptima trompeta. Encontramos que todo eso se movió de esa manera, pero luego de pasar ese tiempo, en donde todo eso se movió de una manera parcial, se movió de una manera que no abarcó al mundo entero. Por ejemplo, cuando esos demonios fueron soltados, esos fueron los mismos que persiguieron a los creyentes allá en las persecuciones, cuando fueron perseguidos por aquellos tiempos del oscurantismo. Pero luego, acá en el tiempo del sexto sello y en la apertura del sexto sello, ahí vemos que esos mismos demonios, ¿qué pasa? Fueron sueltos sobre los judíos. Entonces, al encontrar que fueron sueltos sobre los judíos, se tiraron en contra de los judíos. Los mismos espíritus que se habían tirado en contra de los creyentes, de los cristianos, ahora se lanzan en contra de los judíos. Allá se habían lanzado
desde el aspecto espiritual en contra de los creyentes, de los cristianos. Y ahora acá ¿se lanzan qué? Se lanzan políticamente en contra de los judíos a través de Hitler, Mussolini y Stalin. O Stalin. Entonces, son los mismos espíritus, pero manifiestos en diferentes ocasiones. Y vemos que son los mismos espíritus, pero en contra de los judíos, obrando desde el aspecto político en esa persecución y en esa tribulación por la cual ellos han estado pasando. Ahora vea que eso lo vemos cumplido de una forma parcial, en contra de los judíos en este tiempo final, en contra de los creyentes en aquel tiempo allá. Pero acá al final, en el tiempo de la última trompeta sonar y en el tiempo de la última plaga ser derramada, lo cual será, ¿cuándo? Al final del séptimo sello, porque eso está en el séptimo sello. Entonces, ¿qué pasa? Esos espíritus, esos demonios, se lanzarán en contra de los escogidos, desde el punto o desde el ángulo religioso. Y se lanzarán en contra de los judíos desde el ángulo religioso también. Y encontramos que este mundo entero, encontramos que la Biblia señala que va a llegar a tal condición en la cual ellos estarán tan locos que ellos verán hormigas gigantes, pájaros gigantes también, y todas estas cosas. ¿Y eso es qué? Esa plaga. Vamos a verla aquí. Dice, ahora vean el espíritu proseguir esto. Habrá un tiempo en que el hombre, habrá un tiempo en el nombre del Señor, cuando la gente se volverán completamente locos. La Biblia lo dice. ¿Y qué pasará? Gritarán y clamarán cosas enormes, monstruosas en su imaginación. Los radios y cosas o programas de televisión lo están produciendo. ¿No han visto ustedes en estos días una película que están por ahí exhibiendo de un gorila gigante? Habrá tales cosas como hormigas que se levanten en la tierra, que tendrán la estatura de 14 árboles de alto. Una hormiga de 14 árboles de alto. ¿Qué le parece? Quizás no quepa en una casa, pero va a caber en la mente de la gente. Habrá un pájaro volará por la tierra con alas de 4 a 5 millas de ancho. Y la gente los verá, gritarán y clamarán y llorarán por misericordia, pero será la plaga. Esperen cuando predique de la apertura de las plagas. Ahí es que está. Miren lo que Moisés hizo bajo el ser físico. Moisés dijo, fíjese, no el espíritu cuando dijo, vamos a leerlo bien. Miren lo que Moisés hizo bajo el ser físico. No el espíritu cuando dijo, Moisés, Dios dijo a Moisés, ve fuera a su profeta. Dios dijo a Moisés a su profeta, ve fuera, levanta un puñado de polvo y tíralo al aire y di, así dice el Señor, pulgas vengan sobre la tierra. No había pulgas, pero los primeros que supieron empezaron a ver algo moverse en un arbusto. Vieron allí está otra cosa. Y después de un tiempecito, están tan profundas que no podían atravesar por ellas. ¿De dónde salieron? Dios, el Creador. Él puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Él puede hacer a un pájaro que extienda sus alas de un lado al otro, Él puede hacer a un pájaro que extienda sus alas de un lado de la tierra al otro lado. Él dijo que sean moscas y cubran la tierra. Bueno, una revista americana iba a decir algo aquí, pero parece que lo omitió. No había ni una mosca. Lo primero que se da cuenta, un toro empezó, una mosca empezó a volar en los alrededores y luego habían 8, 10 o 12. Y luego, antes que se dieran cuenta, no podían atravesar por ellas. Dios, el Creador, sostiene su palabra.
Dios el Creador sostiene su palabra, por lo tanto, lo que Moisés habló no era su palabra personal, sino que era la palabra de Dios, que estaba en él, y como estaba encarnada en él, lo que Moisés habló tenía que cumplirse, porque Dios sostiene y cumple lo que su palabra dice. Él extendió su vara al mandato de Dios y dijo: vengan las ranas y cubran la tierra. Y las ranas vinieron hasta que las amontonaron, La peste estaba en todas partes, quizás de altura de 40 a 50 pies de rana. Estaban en el armario del faraón, estaban en las sábanas, y había 500 ranas bajo la sábana. ¿A quién podrá dormir así, verdad? Es con una hormiga o un zancudo molestando a uno, y uno no puede dormir, cuanto más con 500 ranas por lo menos debajo de la sábana de uno. Y después que las ranas como que son media frías, ¿verdad? Y después vivan moviéndose. Me imagino que tuvieron esos días sin poder dormir. Entonces dice, y habían 500 ranas bajo la sábana, bajo la cama, en los tapetes, donde quiera había ranas. ¿De dónde vinieron? Dios el Creador es soberano. Lo que Él dice, Él lo hace. Pero ya vimos cómo fue que Dios lo dijo: a través de carne humana, por carne humana, y entonces lo hizo. O sea que en esa ocasión Moisés habló la palabra, pero no era la de él, era la de Dios en él, que estaba velada. Estaba ¿qué? Encarnada en él esa palabra. Faraón tenía buena compañía para dormir. Tenía de alfombra, tenía ranas también. Así es que tenía una buena alfombra debajo de la cama, por los lados de la cama, por todas partes. Bueno, ¿y cómo serían las mujeres en ese tiempo, tan cobardes que son, verdad? En una cucaracha no encuentran dónde meterse, o un ratón. ¿Cómo serían las mujeres allá en Egipto brincando por donde quiera? Y esas ranas que brincan tanto, imagínense. Bueno, entonces, tanto que uno podría hablarla aquí, ¿verdad? De algún sitio salieron esas ranas. Ahora vamos a seguir, dice: y él dijo que habrá espectáculos espantosos sobre la tierra, langostas con cabello como una mujer, cabello largo para molestar a las mujeres que se cortaron el cabello, dientes como de león, aguijones en sus colas como de escorpiones. Atormentarán a los hombres por meses. Solo esperen hasta que podamos abrirle esas plagas y los sellos. Adiós, pero no había abierto ya los sellos, y ahora, acá en el mes 8, que eso es el mes de agosto, ¿verdad? En agosto 15 del 65 está diciendo: espere usted hasta que podamos abrir las plagas y los sellos. Solo espera hasta que podamos abrirle esas plagas y los sellos y esos 7 truenos. Oh, son los sellos de los 7 truenos. Abrirle esos 7 truenos que están sellados. Vean lo que toma lugar en la apertura de los truenos, porque los truenos estaban sellados. Los truenos habían sido sellados porque Dios le dijo a Juan: séllalo. Por lo tanto, los truenos son 7 voces selladas. Dice: vean, y esos 7 truenos, y vean lo que toma lugar. Oh, hermano, es mejor que llegue Gosén mientras hay tiempo de llegar a Gosén. No ponga atención a lo de afuera. ¿Por qué a Gosén? Porque en Gosén era que había luz. En Gosén era donde no había ninguna plaga cayendo. Y a Gosén era que venía Moisés. Cuando iba allá, hablaba, primero le enseñaba todas estas cosas al pueblo de Israel, y después iba allá, las hablaba y cogía para acá otra vez. Ahora vea usted que una de las plagas será ¿qué? Será la humanidad. Estará viendo esas langostas con cabellos de mujer y con dientes de león, y en sus colas será como un aguijón de escorpión, y todas estas cosas las estarán viendo la gente. Eso está bajo una de las plagas. Pero ya vimos que cuando esas langostas salieron allá y se tiraron en contra de los judíos, pues todo eso pasó, pero nada de esto se cumplió de esta manera. Pero cuando se llega al tiempo del séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa, entonces esto se cumple mundialmente y globalmente.
Y entonces es en donde la humanidad entrará en una total locura. Y al entrar en una total locura, ellos estarán viendo que esos espíritus, esos demonios, en forma de langosta o como langostas, son de la quinta dimensión. Y entonces ellos estarán viendo que la quinta dimensión. Por eso estarán tan locos que estarán viendo todas esas cosas, las estarán viendo, pero no serán cosas de esta dimensión. ¿Eh? Entonces, en una de las plagas, se abre para este mundo, ¿qué? Esa quinta dimensión, y entonces el mundo estará viendo, ¿qué? La quinta dimensión. Ahora, ¿a dónde se irán a meter aquellos que dicen que no hay ningún infierno? Cuando lo estarán viendo con sus propios ojos. ¿Por qué? Porque entonces, a causa de las cosas que han venido ocurriendo a través de los métodos científicos, a causa de la alimentación y todas estas cosas, pues ya el cerebro de la gente, porque la célula cerebral ha sido afectada, es lo que dice el cuarto Elías, déjeme ver por aquí, y a causa de eso entonces ya las mentes de las personas están preparadas y la televisión ya ha preparado a esa gente y todo está preparado y ellos van a ver todas esas cosas, las cuales le ha sido preparado ya el terreno para verlas. Dice, es que la ciencia, porque dice, leyendo aquí en el Reader's Digest de este mes, que el hombre y la mujer de esta manera, muchachitas de 20 a 25 años, están en la menopausa. Que usted pasa por el cambio de vida en la mediana vida, según la ciencia, entre los 20 y 25 años. Antes era como a los 30 o 35 en mi tiempo. Y en el tiempo de mi madre, una mujer nunca llegaba a la menopausa hasta la edad de 40 o 45 años. ¿Qué es esto? Es por la ciencia, es la comida, el híbrido que ha pervertido a todo el cuerpo humano hasta que nos hemos vuelto un montón de una masa de corrupción. Bueno, si el ser físico está corrompido y la célula cerebral no está en el ser físico, ahora vean al espíritu proseguir esto. Habrá un tiempo en el que, en el nombre del Señor, cuando la gente se volverá completamente locos. La Biblia lo dice, gritarán y clamarán cosas enormes, monstruosas en la imaginación. La radio y los programas de televisión lo están produciendo. Bueno, entonces, ya usted podrá ver lo que esta humanidad le podrá agradecer a la ciencia. Que aún hasta la célula cerebral ha sido dañada, corrompida de tal manera que la humanidad ha estado entrando a locura en forma gradual hasta que por completo entrará a una total locura en la cual no tendrá que envidiarle nada a los que están en los manicomios. No tendrá que envidiarle nada de la forma en que ellos se divierten y juegan. No tendrán que envidiarle nada a los locos que están completamente locos, que los ven jugando pelota sin tener bates ni bolas, que dicen, mira lo que está ahí, usted mira y no ve nada. No se preocupe que la humanidad de este tiempo no va a tener que envidiarle nada de eso a los locos. Pues ellos también verán todas esas cosas y aún verán cosas más grandes que las que los locos de la actualidad están viendo. Así es que, más bien, la humanidad actual, sin necesidad de ir a un manicomio, estará viendo cosas más grandes que las que están viendo los locos que están en los manicomios. Estarán viendo pájaros que tendrán alas de 4 a 5 millas de larga. Estarán viendo hormigas del tamaño de 14 a 15 árboles de alto. Así es que póngale un árbol normal que tenga por lo menos de 10 a 12 pies, o de 10 a 15 pies, o multiplíquelo. Así es que verán hormigas de más de 100 pies de alto. ¿Qué le parece? Así es que esa es una de las plagas, y es la plaga que le está prometida, mensaje de gracia que Dios les ofreció. Esa es la plaga que
vendrá sobre la humanidad. Una plaga muy terrible. Gritarán viendo la quinta dimensión, viendo todos esos espíritus, y ya no habrá tiempo. Estarán completamente locos. Ahora vea usted que eso sucede bajo, ¿qué? Eso sucede bajo el sonar de una trompeta y bajo el derramamiento de una plaga. Y todo eso sucede bajo el séptimo sello. Así es que ya usted puede ver todo lo que ha de ocurrir. Ahora fíjese, todas estas cosas que son anunciadas, que son predicadas, y que nosotros tendremos conocimiento de todas esas cosas que han de suceder en este tiempo, pero en una forma plena y mundial, no como en los tiempos pasados, que era parcial y local. Era local para el área que le correspondiera, pero que en este tiempo será algo mundial que ha de estar ocurriendo. Entonces, a medida que los truenos son oídos, pues en los truenos es revelado todos los misterios. Entonces los truenos es que uno puede ver todo lo que ha de acontecer. Entonces encontramos que detrás de cada trompeta hay un juicio. Detrás de cada copa derramada hay una plaga cayendo. Y encontramos que a medida que nosotros vamos viendo cada cosa que habrá detrás de cada trompeta y detrás de cada plaga, todo esto Dios nos los va dando a conocer a nosotros. Y luego veremos el cumplimiento literal de todas esas cosas. Ahora, a medida que va siendo dado a conocer todo esto, cualquier persona, si no actúa como debe de actuar, en esta hora, cualquiera de esas plagas le puede caer encima. Y dice la Escritura también que el que le añada la palabra, le serán añadidas las plagas que están ahí. Por lo tanto, entonces, una persona puede recibir, aún antes de ser derramada para el mundo, de entre el pueblo de Dios, para que no sea juzgado con el mundo cuando le vengan estas cosas al mundo. Puede caerle cualquier plaga de esta a cualquier hijo de Dios, porque son plagas de juicio, pero para que no sea juzgado con el mundo, Dios lo juzga antes. ¿Y para qué? Para tener misericordia de él. Y cualquiera de esas plagas le puede venir. Cualquier persona puede caer o pasar por cualquiera de esas plagas si no actúa correctamente en la hora en que estamos viviendo. Porque todas esas plagas serán derramadas, ¿para quién? Cuando se derramen mundialmente, y todas para el mismo tiempo, o en ese lapso de tiempo corto. ¿Para quién? Para los que menospreciaron la palabra, para los que se opusieron a la palabra de Dios, para los que despreciaron la misericordia de Dios. Y cualquiera que actúe de esa manera, que el mundo actúa y que le va a venir ese juicio, cualquiera del pueblo de Dios que actúe de esa manera, puede estar seguro que alguna de esas plagas le va a venir. ¿Cuál? Bueno, de acuerdo a la que se merezca. De acuerdo a la que se merezca y de acuerdo a aquello que se esté hablando para ese tiempo. De acuerdo a lo que se esté hablando para ese tiempo, entonces corresponde a la plaga que le corresponde venir a cualquier persona que se rebele en contra del plan de Dios, aunque sea del pueblo del Señor. ¿Y todo eso para qué? Para que no sea juzgado con el mundo cuando le vengan al mundo. Entonces mejor que le vengan antes para Dios tener misericordia. Y vea usted la lista de plagas que hay ahí. La plaga terrible esta que le va a venir al mundo, que leímos hace un momentito, esta plaga de que el mundo entrará a una completa locura. ¿Qué es eso? Ser tomado por la quinta dimensión. La quinta dimensión se les abrirá y estarán viendo cosas de la quinta dimensión y estarán viviendo la quinta dimensión en su carne y sufriendo las consecuencias de la quinta dimensión. Eso a cualquiera del pueblo de Dios le puede venir antes que le venga al mundo entero, si se levanta en contra del plan de Dios, si actúa como no debe actuar. Pero todo eso para Dios poder tener misericordia de él. Entonces vemos la hora en que estamos, vemos que
que las plagas son derramadas, ¿dónde? En los truenos, ahí están. En los truenos son vistas las plagas y son conocidas las plagas. O sea que los truenos son los que revelan todo el misterio que no era conocido. Y entonces, al ser dado a conocer, entonces el pueblo de Dios sabrá cómo caminar y sabrá entonces cómo colocarse conforme al plan del Señor para escapar de esas plagas cuando vengan y sean derramadas sobre el mundo. Si alguna toca a algún escogido, algún hijo de Dios, alguno del pueblo de Dios, antes de ser derramada sobre el mundo, pues tiene oportunidad de reconocer lo que ha pasado y reconocer por qué le vino lo que le vino y entonces arreglarse delante de Dios. ¿Qué es eso? Es que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero comienza por la casa de Dios para arreglar a los hijos de Dios para que no sean juzgados con el mundo. Eso en palabras más claras quiere decir que cualquier hijo de Dios que sea tocado o cualquiera del pueblo de Dios que sea tocado por una de estas plagas antes de estar derramadas plenamente sobre el mundo, ¿quiere decir qué? Quiere decir que tiene una gran oportunidad de arreglar sus cosas con Dios. Quiere decir que tiene una gran oportunidad de reconocer el por qué está esa plaga sobre él. Y arreglarlo todo, arrepentirse y empezar de nuevo. Pero vean ustedes todo esto que hemos estado hablando en el 7, lo que está en el 7. Vemos todas estas cosas que están en el 7. En el séptimo sello están, ¿qué? Está el fin de las edades. Está el fin aún del mismo séptimo sello, está el fin de las trompetas, está el fin de las copas y está el fin de la introducción al milenio. Todo eso está en el 7. Todo eso está ahí en el séptimo sello. Entonces podemos darnos cuenta la hora en que vivimos, podemos mirar con detenimiento y ver que para nosotros hay una grande bendición. Y ahora usted puede ver por qué el Señor ha estado obrando con todos nosotros de la manera que ha estado obrando y hemos tenido una tremenda oportunidad de arreglar nuestras cosas. ¿Por qué? Porque ha sido Dios obrando de tal manera que aunque alguna plaga de estas que están en la Biblia haya tocado a alguno del pueblo de Dios, ha tenido el privilegio de ¿qué? De reconocerlo, darse cuenta de lo que ha caído sobre él y por qué ha caído y luego arreglar las cosas de la manera correcta. Bueno, como el juicio comienza por la casa de Dios, ¿usted cree que las plagas van a comenzar a caer allá afuera? No, parcialmente. Encontramos que cualquier hijo de Dios, cualquiera del pueblo de Dios, que se merezca una, la tendrá. Pero que después, cuando cuadre en la palabra y reconozca lo que ha pasado, pues entonces Dios la quita. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas que están ahí en la palabra de Dios y esto pues nos ayuda a todos nosotros y nos deja ver que para este tiempo en que estamos viviendo tenemos una grande bendición, una grande oportunidad de parte de Dios y la misericordia de Dios está extendida para cada uno de nosotros conforme al plan de Dios para esta hora. Bueno, encontramos que la hora es más delicada de lo que usted se puede imaginar. Es una hora en la cual podríamos definirla de esta manera. Es la hora más gloriosa para aquellos que son fieles y obedientes a la palabra del Señor. Pero también es la hora más peligrosa para aquellos que muchas veces desean caminar conforme a su propio corazón y no conforme a la palabra del Señor. Estas cosas no son dichas para que el pueblo de Dios tenga miedo, sino confianza y sepa cómo evitar estas cosas que están prometidas, que son para este tiempo en que estamos viviendo. Por lo tanto, entonces, el que no quiera tener problemas, pues haga conforme a la palabra de Dios. Sea fiel a la palabra de Dios, pues a eso es que Dios nos ha llamado en esta hora final en que nosotros estamos viviendo. Hemos sido reunidos en esta hora para oír el sonido de la séptima trompeta, la gran trompeta, la trompeta del Señor, el mensaje del Señor
Por lo tanto, entonces, teniendo nosotros ese privilegio, aprovechemos bien el tiempo en esta hora. Nadie le está ni le estará obligando a que usted obedezca la palabra. Usted, si ama a Dios, si ama su palabra, usted de todo corazón desea saber cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, para usted de todo corazón hacer conforme a la voluntad del Señor. En cuanto a mí con ustedes, yo les digo lo que Dios me dice que le diga a ustedes. En cuanto a obligarles a hacer la voluntad de Dios, yo no puedo hacerlo. Eso es un asunto entre usted y Dios. Mi recomendación es, manténgase en la palabra. No se salga de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Vea la historia bíblica y examine los que se han salido de la palabra y usted verá que no se han salido con la suya. Examine la historia de aquellos que han sido fieles a la palabra y vea lo hermoso que Dios habla de ellos. Pero usted los tiene, ¿dónde? Los tiene en la galería de los hombres de la fe. Pero ahí faltan algunos todavía. Usted puede ser uno de ellos. Usted desea ser uno de ellos. Yo deseo ser uno de ellos y todos deseamos serlo. Por lo tanto, no hay otra forma para hacerlo sino haciendo como hicieron aquellos. Manteniéndonos en la palabra como ellos se mantuvieron, siendo fieles a la palabra. Entonces, lo que está en el 7. Ya vimos en esta mañana lo que está en el 7, lo que está en el séptimo sello. Y en el séptimo sello, ahí está ¿qué? Ahí están las trompetas, ahí están las copas, todo está ahí. El fin de las trompetas, la séptima, está en el séptimo sello. El fin de las copas, la séptima copa, está ahí en el séptimo sello. Y siempre en el 7 es plenitud, completación, por lo tanto en el 7 se encontrarán las 6 anteriores también. Bueno, ya usted ha visto todo esto en estos días y el Señor nos ha ayudado para estar viendo todas estas cosas, y estas mismas cosas que ustedes han estado escuchando serán también las que el mundo entero escuchará, y luego de eso, entonces el mundo será testigo de que todas estas cosas que están habladas aquí, que han de acontecer y que serán habladas y han de acontecer, ¿ve? Acontecerán una detrás de la otra, usted sabe, gradualmente en su orden, pero todas acontecerán en el mismo tiempo en que vivimos nosotros, en este siglo XX. Todas acontecerán en este tiempo de la edad de la palabra. Por lo tanto, entonces, fíjese, podremos también nosotros ver esas plagas en este tiempo en que vivimos, y también podremos ver cómo también en cualquier ocasión o en algunas ocasiones, algunas de esas plagas han caído sobre algunas personas, algunos hermanos, pero por ese motivo nosotros no le damos de codo a nadie, sino que tratamos de ayudarlos a todos. ¿Para qué? Para que aunque veamos el juicio de Dios que ha caído en alguna de esas plagas sobre algunos hermanos, también les estimulamos, les exhortamos y les decimos, esto es para que usted no sea juzgado con el mundo. Por lo tanto, hay esperanza para usted. Hay lugar de arrepentimiento para usted. Aprovéchelo y arregle todas sus cosas. Entonces, vemos la hora en que vivimos, vemos el tiempo en que estamos, y le agradecemos al Señor que Él nos esté permitiendo en estos días ver el momento en que vivimos desde el ángulo en que Dios lo mira. Porque si lo miramos con nuestra propia vista, no le sacamos ningún provecho, pero si lo miramos desde el ángulo en que Dios lo mira, entonces le sacamos el provecho que hay para nosotros sacarle en esta hora en que nosotros estamos viviendo. Ahora fíjese, para el mundo se va a abrir la quinta dimensión, abierta completamente. Pero ¿sabe usted una cosa? ¿Sabe usted que para los escogidos se va a abrir la dimensión de los ángeles? Entonces ya esa no es una plaga, sino una bendición. Para el mundo abrírsele la quinta dimensión es una plaga. Para los escogidos abrírsele la dimensión de los ángeles, mire, entonces ¿eso es qué? Eso es una tremenda bendición para el pueblo del Señor. Por lo tanto, entonces, vemos esta hora en que estamos nosotros viviendo,
Vemos que todas estas cosas están prometidas para nosotros. Por lo tanto, entonces, vemos cómo prepararnos para que se nos abra la sexta dimensión. También vemos cómo se puede preparar cualquier persona que quiere que se le abra la quinta. Los que quieran que se le abra la quinta, actúe, viva y actúe en contra del plan de Dios que Dios tiene para el tiempo en que usted está viviendo. Con eso, la quinta dimensión se le abre tan fácilmente que usted al poco tiempo estará teniendo visiones, sueños y todas esas cosas, pero de la quinta dimensión, las cuales podrán tener hasta el 99% de la palabra, pero en algún lugar habrá 1% que no cuadra con la palabra. ¿Y eso es de dónde? Pues de la quinta dimensión. Entonces, todo eso, pues ya usted sabe cómo usted lo puede obtener. Los que quieran obtenerlo, ya saben cómo obtenerlo. No tienen que, usted sabe, no tienen ni que orar mucho, ni que ayunar mucho, sino hay una forma de obtener eso. Y se le abre toda esa dimensión. Pero para que la dimensión de los ángeles se abra, hay también una forma correcta, una forma real, una forma bíblica, la cual es la que nosotros deseamos conocer para practicar. Y esa no es otra sino, ¿cuál? No hay otra sino creyendo y poniendo por obra la palabra de Dios para la hora en que uno vive. No hay otra forma. Por lo tanto, entonces, quédese con la palabra. Y algún día usted descubrirá que la dimensión de los ángeles se le abrirá. Y algún día usted descubrirá que aún este cuerpo terrenal se le transformará. Y aún algún día usted descubrirá que será sacado de esta dimensión y pasado a otra dimensión. Algún día, pues vamos a ver todas esas cosas. Son cosas prometidas ahí que son reales y serán hechas realidad en la vida de cada uno de aquellos que se queda con la palabra. Lo que está en el 7. Todo eso está en el 7. Por lo tanto, entonces, quédese con la palabra. Quédese con el 7 para que reciba las bendiciones que hay en el 7. Ve usted, entonces, en el 7 también hay juicios, hay plagas ahí, pero es para aquellos que menosprecian el 7, para aquellos que no les importa lo que hay en el 7. Está la bendición de Dios y están los juicios de Dios también. Por lo tanto, todo eso está ahí y queremos, va bien, las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Vimos la semana esta pasada, el viernes, lo que estaba entre el 6 y el 7, pero ahora hemos visto lo que está en el 7. Y realmente es algo glorioso lo que está en el 7. Y ahora, ¿dónde está usted? Realmente estamos en el séptimo sello. Estamos ahí dentro, por lo tanto, démosle gracias al Señor, porque estar en el séptimo sello, ¿sabe lo que es? Es estar en la segunda venida del Señor. ¿Ve usted lo sencillo que es? Entonces, démosle gracias al Señor en esta hora en que nosotros estamos viviendo, porque nos ha tocado la hora más grande de todos los tiempos. Mire, realmente, usted y yo, todavía no sabemos ni la mitad de la bendición que nos ha tocado. Todavía, usted y yo todavía no entendemos ni la mitad del privilegio que tenemos. Todavía usted y yo no comprendemos ni la mitad del privilegio, bendiciones y poder que nos ha tocado a nosotros. Todavía usted y yo no lo entendemos todo como lo debíamos entender. Ya entendemos una parte, lo que ya entendemos, pues ya podemos recibir el beneficio de eso que ya entendemos. Pero de lo que no entendemos todavía no podemos recibir el beneficio, pero a medida que lo vayamos entendiendo, vamos a ir recibiendo el beneficio, y uno de los beneficios será ¿qué? La redención o transformación de estos cuerpos, que mucha candela nos han dado, ¿verdad? El apóstol Pablo decía, quisiera huir del cuerpo de esta muerte, quisiera mejor estar presente delante de Dios y ausente de este cuerpo. Bueno, nos ha dado bastante candela por un lado, pero también usted no se puede quejar por el otro lado, porque le ha sido de grande bendición para usted caminar hacia adelante en el plan que Dios tiene para él llevar a cabo aquí en la tierra. Porque si no tuviera este cuerpo, el que tiene ahora, el que tiene actualmente, aunque es de carne, que le da problemas por un lado, pero por el otro lado le puede ayudar para conseguir algunas bendiciones.
Si no lo tuviera, usted estuviera en el cuerpo teofánico y entonces no pudiera estar trabajando en la obra del Señor en este tiempo. No pudiera entonces ser parte por completo del grupo que está viviendo aquí y el grupo que Dios usará y está usando en esta hora aquí en la tierra. Así es que nos gustaría estar en el otro por causa de que por un lado pues tiene muchas ventajas. Pero por otro lado nos conviene estar en este todavía. Y no salir de este, sino más bien que este sea transformado. Bueno, Enoc caminó con Dios. Y Dios le dijo, no tienes necesidad de morir. No tienes necesidad ni siquiera de morir. ¿Y él es tipo de quién? De los escogidos que no tendrán necesidad de morir, sino que serán transformados y trasladados. Por lo tanto, los que caminen con Dios en toda su palabra, pues ni siquiera tendrán la necesidad de morir, sino que hay un grupo predestinado que será transformado y trasladado a la otra dimensión. Y cada uno de todo corazón, entonces, créalo de todo corazón que esa persona es usted. La única evidencia que usted y yo tenemos es la que Enoc tenía, que caminó con Dios en el tiempo que él vivió. Él tenía la palabra para ese tiempo y caminó en esa palabra, y esa palabra se hizo carne en él. Entonces, en esta hora, caminar con Dios es caminar ¿cómo? Caminar con la palabra, con el mensaje de esta hora. Entonces, es el único mensaje, y con el único mensaje que se puede ser transformado y cambiado. No con el mensaje de otros tiempos, sino con el mensaje de este tiempo final. Porque es el mensaje de la trompeta de Dios. Y dice que será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Con ninguna otra de las trompetas pasadas se podía esperar ser transformado. Más bien los que estuvieron en el tiempo de las otras trompetas tenían que esperar el tiempo que la trompeta de Dios sonara. ¿Para qué? Para entonces ser levantados en cuerpos incorruptibles. Y luego nosotros los que vivimos, que tenemos el privilegio de vivir en el tiempo en que la trompeta de Dios sonará, entonces tenemos el privilegio de ¿qué? De esperar que no morir y resucitar, sino esperar ser transformados. ¿Por qué? Porque los que vivan en el tiempo en que la trompeta del Señor suene, pueden tener el privilegio de no ver muerte. Porque no todos morirán, sino que serán transformados los que estén vivos, que hayan vivido hasta ver la venida del Señor. Bueno, lo que está en el 7, todo esto está en el 7, ¿sabe? Todo esto está en el 7 porque todo esto está en la venida del Señor. Así es que Dios nos bendiga en este día. El Señor nos guarde y nos ayude para la próxima semana. Yo no sé qué el Señor nos tenga, pero realmente como nos ha estado guiando y como nos ha estado dando su palabra en estos días, yo creo que Él va guiando las cosas como Él quiere guiarlas, va dándonos lo que necesitamos que Él nos dé para que vaya encarnándose en nosotros estas otras cosas que no estaban encarnadas en nosotros, y Él es el que sabe lo que necesitamos nosotros. Nosotros estar preparados para lo que Él tenga. O sea, nosotros no pedimos comida a nuestro gusto como hizo el pueblo de Israel allá en el desierto. Señor, lo que tú tengas para nosotros. Hemos venido aquí y nos reunimos aquí los días que nos reunimos para lo que tú tengas para nosotros. Bueno, ustedes saben el tiempo aquel del primer éxodo. El pueblo se quejaba mucho, porque, usted sabe, empezó a quejarse en una ocasión después. Yo creo que fue después del cruce del Mar Rojo, ¿verdad? Que empezó a darle hambre y usted sabe, y nos vas a dejar morir de hambre y nos sacaste de allá para que muramos acá de hambre. Allá había cebollas y había comida. Bueno, ese ministerio, usted sabe, de Moisés, ese ministerio de Moisés siempre encontramos el primer ministerio de Moisés, que el pueblo llegaba hasta tal situación que bajo el ministerio de Moisés hasta se le pasaba la hora de comer al pueblo. Y el pueblo que no entendía, pues, usted sabe, el pueblo que no entendía, pues, en vez de esperar en el Señor, pues, se puso a hablar lo que no debía de hablar. Usted sabe,
Siempre será así. Si fue así el primer ministerio de Moisés, que a Moisés se le olvidaba que el pueblo tenía que comer. Bueno, entonces usted sabe que tenemos que ser pacientes siempre. No nos pase como pasó allá, porque es que lo primero, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, lo primero es comer espiritualmente. Y después, entonces, fortalecer el cuerpo. El Señor en una ocasión tuvo a su grupo por 3 días allá. Y a lo último le pasó lo mismo que a Moisés. Y al pueblo tenía que comer y el Señor dice, le vinieron al Señor, mira, no hay que comer, el pueblo se le acabó todito. Y el Señor les dice, pues deben de comer ustedes. Y ellos dicen, pero no tenemos con qué. El Señor les dice, ¿qué tienen? Bueno, por ahí hay un muchachito. Lo que hay es un muchachito, tiene unos panecitos y unos pececitos ahí. ¿Y qué es eso entre tanta gente? Échemelo para acá. Y entonces los bendijo y todo el mundo comió. Bueno, se le estaba pasando también la hora de comerle al pueblo. Imagínense, en 3 días ahí corrido, una campaña de 3 días corrido, y después por allá por el monte, usted sabe, en un área, bueno, si no llovió pues, pero si llegó a llover, imagínense, podían haber un poquito más de problemas. Pero si así fue allá en el ministerio del Señor en su primera venida, y después en el ministerio de la primera venida del espíritu ministerial de Moisés, ¿cómo será cuando venga el espíritu ministerial por segunda vez de Moisés y el espíritu de Cristo venga por segunda vez, como vino por primera vez en carne humana en Jesús de Nazaret? Entonces tenemos que ser entendidos. No queremos nosotros pues tener nada que ver con que nos vayan a venir juicio. Recuerde que para el pueblo que se estuvo molestando y protestando en el tiempo de Moisés, Moisés trajo juicio y plaga para Egipto, pero después en el mismo pueblo que él sacó, empezaron a caer plagas también contra el pueblo. El ángel del Señor en una ocasión, yo no sé cuántos miles mató en una noche. No recuerdo cuántos miles mató. ¿Ve? ¿Quiénes eran aquellos que murieron? Los desobedientes, los que siempre estaban molestando, protestando y haciendo contrario a como se les había dicho que tenían que hacer. Moisés no era responsable de esos juicios y de esas plagas que estaban cayendo, porque él les había enseñado bien la palabra. Él les había enseñado las bendiciones y las maldiciones que habían. Por lo tanto, entonces, como dice la gente, en guerra avisada no muere gente, pero siempre mueren. Bueno, ya ustedes pueden ver la historia, y aquí les estamos hablando de las bendiciones, pero también les estamos hablando de las maldiciones. ¿Para qué? Para que usted se quede con las bendiciones al quedarse con la palabra. Si usted quiere otra cosa, eso es problema suyo. Hay para escoger. De una que usted va a escoger, hay 2 cosas para escoger: o la vida o la muerte, bendiciones o maldiciones, la palabra o la antipalabra. O se queda con la palabra o no se queda con ella. Bueno, queremos quedarnos con la palabra. Que el Señor nos ayude y cada día que nos congreguemos aquí, Él nos dé su palabra para poder caminar de acuerdo a su palabra. Ya con la experiencia de otros, a través de la historia bíblica, ya realmente a nosotros nos basta. No deseamos plagas, no deseamos juicios. ¿Para qué, habiendo bendiciones, vamos a querer juicio? Por lo tanto, lo que está en el 7, están las bendiciones y están las maldiciones también. Está todo eso para el que desee. ¿Por qué? Ahí usted es el que tiene libre albedrío. Yo no le puedo quitar su libre albedrío a usted. Más bien, lo único que le puedo hacer es enseñarle lo que Dios dice en su palabra y recomendarle que escape por su vida. Porque yo también estaré como usted, escapando por la mía. No crea que después de yo predicarle y decirle todas estas cosas, no crea que yo no tengo que escapar. Yo también tengo que escapar por la mía. Y eso usted no lo puede hacer por mí. Así es que estamos en la misma situación toditos. Y lo que deseamos es la misericordia del Señor para cada uno de nosotros. Más bien nuestra posición, la posición mía, en esta hora es ayudar, ser de bendición con este mensaje de liberación, este mensaje del año del jubileo, ser de bendición para todos ustedes. No para hundirles, sino para ayudarles en todo, para que sean libres, para que salgan de toda atadura del diablo y puedan recibir todas las bendiciones que Dios tiene. Mi propósito en esta hora no es con este mensaje ponerme a pelear con usted.
o mandarlo para el infierno usted. Más bien es, si veo que usted está un poco metido allá, ver cómo hacer con usted y darle la palabra que tengo que darle para ayudarle a salir de donde el diablo lo haya metido usted. Por eso, como siempre he estado haciendo, siempre seguiré haciendo. Me mantendré entre ustedes, al lado de cada uno de ustedes. No miré a favor de ninguno de ustedes. Si en algún momento hay problemas entre unos y otros, me mantendré neutral para ayudarles a ambos para que el diablo no les destruya. Esa será mi actitud siempre, siempre ha sido esa y siempre seguirá siendo esa. Por lo tanto, ustedes deben entender también esa parte para que nunca vayan a pensar que yo estoy en contra de uno y a favor de otro. Estoy a favor de todo el pueblo de Dios y en contra del diablo y de la obra del diablo. Y cuando vea que trate el diablo de destruir a los hijos de Dios, yo estaré ahí para, con la palabra, hacerle frente a la obra del diablo y destruir la obra del diablo con la palabra para que ustedes no sean destruidos por el diablo. Esa ha sido y será la posición que estaré ocupando, pues para eso es que Dios me ha llamado en esta hora. Para ese trabajo, para esa obra, a favor de todos ustedes, a favor de todos los que quieran escapar, no mirando las faltas, no mirando su condición, sino más bien mirando por encima de eso el plan que Dios tiene, y mirando cuando vea su condición, lo único que yo miro ahí es que la obra del diablo manifiesta en usted, pero por encima de eso miro el poder de Dios para que sea manifiesto, para que entonces la obra del diablo sea destruida en su vida y la obra de Dios sea vista en la vida suya. ¿Ve? Así es que en esa hora en que estamos, y en esta hora pues todos los que quieren escapar pueden escapar. Aún las personas que estén en las denominaciones allá afuera tendrán y tienen su oportunidad de escapar conforme al plan que Dios tiene para que escapen. Yo estaré también a favor de ellos como individuos y a favor de todos aquellos que hayan de escapar. No estaré mirándolos a ellos como que ellos son la denominación. Más bien estaré mirándole a ellos como que ellos han sido agarrados y han sido apresados por la denominación. Y estaré hablando la palabra de Dios que tenga que hablar para que Dios liberte a todos los que tenga que libertar de allá también, y el resto de los que hayan de ser libertados conforme a como está escrito. Y todos los que se hallaren escritos en el libro serán libertados en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se levantará el arcángel Miguel. Bueno, ahí podríamos hablar muchísimo, pero Dios tendrá una obra maestra para presentarla al mundo para la liberación de los que hayan de escapar. Así como Miguel Arcángel, dice el hermano Branham, formó la estatua o la imagen de Moisés, sabemos que estará Miguel Arcángel, estará levantándose para la liberación y estará obrando de tal manera que podrá decir, habla. Bueno, Miguel Arcángel podrá decir, habla en esta hora en que estamos. Habla al pueblo, di la palabra. Háblale a Israel, háblale a el resto de los que tienen que oír lo que debe ser hablado. Bueno, tocamos nada más eso así por encima, ya que hace tiempo pues ha estado moviéndose eso. Ahí es que usted puede ver que el hermano Branham aparentemente se turba cuando dice Miguel Ángel hizo la imagen de Moisés y después la vio tan perfecta que le dijo habla, y sigue hablando así, dice Miguel Arcángel, Miguel Ángel allá hizo la de bronce o de lo que fuera, pero aquella no habló, aquella fue tipo de la que tiene que hablar, porque cuando se levante ese arcángel, entonces ya usted sabrá para lo que él se levanta, para la liberación de los 144,000 con relación a Israel, y tiene que ser hablado a través de alguien el mensaje de liberación, y entonces Miguel Arcángel estará ahí al lado de ese ministerio que tiene que hablar y le dirá, habla. Bueno,
¿quién fue el que andaba con Moisés allá en el desierto? El ángel del Señor. Aun cuando Josué se levantó con la espada y le dijo, ¿tú quién eres? ¿Fue Josué o fue...? No recuerdo, yo creo que fue Josué. ¿Eres tú de los nuestros o eres de los enemigos? Él le dijo, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y luego cuando Moisés murió, sépase que no es cosa humana, sino que en este tiempo final del tercer éxodo, el arcángel Miguel está con su ejército para bendición de los obedientes, pero para juicio de los incrédulos, de los desobedientes. Para las naciones aquellas gentiles que Moisés iba conquistando, juicio caía sobre ellas. Allí estaba el arcángel Miguel con su ejército. ¿Ve usted? Bueno, podríamos hablar muchísimo sobre todas esas cosas, pero vamos a dejar esto quietecito. El Señor nos dará algunos días más para seguir abundando en todas estas cosas que están en el 7, que tienen que ver con la hora en que nosotros estamos viviendo, y ya que vemos que la liberación de Israel ya está a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros, pues yo creo que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque no sabemos cuándo el mensaje salga hacia allá. Y si no sabemos cuándo, entonces mientras está acá, tenemos que aprovechar bien el tiempo y nunca tener prisas. Si pudiéramos estar los 7 días de la semana aquí, lo estaríamos, pero como lo que podemos por el momento es estar los dos que estamos, los queremos aprovechar y entonces recibir lo que el Señor nos tenga en estos días. No estamos aquí para buscar ser grandes, no estamos aquí para buscar nada humano, estamos aquí porque deseamos agradarle a Dios y venimos para oír lo que Dios tenga para nosotros en esta hora, porque sabemos la hora en que vivimos, sabemos que la hora en que vivimos es tardía y que de un momento a otro ya todo habrá terminado. No ponga su corazón en las cosas terrenales, no ponga su corazón en las cosas terrenales que usted posee, póngalo en las cosas espirituales que Dios le está dando. Póngalo en la palabra de Dios. Entonces, estemos listos para lo que el Señor tenga de un momento a otro, pues todo lo que Él ha prometido tiene que cumplirse. Pero mientras tanto se está cumpliendo entre nosotros cosas que Él dijo que Él habría de cumplir. O sea, tenemos que mirar para atrás y ver lo que Él prometió, mirar para el futuro y ver las cosas que Él prometió que va a hacer en el futuro, pero mirar también y ver las cosas que Él prometió que Él está cumpliendo en el presente. No vaya a ser que nuestros ojos se pongan a mirar cosas del futuro y perdamos las cosas del presente que Él está cumpliendo entre nosotros. Bueno, con lo del presente que Él está haciendo, Él cumplirá lo que Él ha prometido para el futuro. Así es que nos corresponde a nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, los días son bien malos, y siendo tan malos, pues lo único que hay realmente bueno es la palabra, y es eso de lo cual nos debemos y nos podemos agarrar. Bueno, ya me he despedido un poquito hace algunos minutos atrás, y ahora pues quiero terminar de despedirme. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, y el tema ha sido lo que está en el 7.